Buenas tardes, mi nombre es Dana Valentina Rivera Piamba del grado 11.3 y hoy les voy a exponer los grupos funcionales. Como primer grupo funcional tenemos a los alcanos, que son hidrocarburos saturados, lo que significa que están formados únicamente por átomos de carbono e hidrógeno unidos por enlaces simples. Se nombran añadiendo el sufijo ano al prefijo que indica el número de átomos de carbono en la cadena principal. Sería algo así. Esta bolita roja sería el carbono y estas son los hidrógenos. También puede ocurrir en otros casos que los hidrógenos pueden ser reemplazados por una cadena de carbono más larga. El siguiente grupo funcional son los alquenos. Los alquenos son hidrocarburos insaturados que contienen al menos un doble enlace de carbono. Se nombran cambiando el sufijo ano de los alcanos por eno. Se identifican por la presencia de al menos un doble enlace de carbono en la molécula. Este sería un ejemplo. Aquí podemos ver el doble enlace entre los dos carbonos y otros dos enlaces para complementar los 4 que puede formar el carbono. Esta cadena de carbonos puede ser mucho más larga y así se formarían diferentes compuestos. Como siguiente grupo funcional tenemos a los alquinos. Los alquinos son hidrocarburos insaturados que contienen al menos un triple enlace carbono a carbono. Se nombran cambiando el sufijo ano de los alcanos por el sufijo ino. Se identifican por la presencia de al menos un triple enlace carbono-carbono en la molécula. Aquí podemos ver un ejemplo de un alquino. Podemos ver los dos carbonos unidos por un triple enlace junto con un enlace con un hidrógeno para completar los 4 enlaces del carbono. Esta cadena de carbono puede ser mucho más larga y así se forman diferentes tipos de alquinos. Como siguiente grupo funcional tenemos a los compuestos aromáticos. Los compuestos aromáticos contienen un anillo aromático como el benceno que tienen enlaces resonantes. Se nombran utilizando el nombre común del anillo como benceno con un prefijo que indica la presencia de un sustituyente. Se identifican con la presencia de un anillo aromático en su estructura. Esta sería la estructura de los compuestos aromáticos. Es un hexágono. Entre los carbonos podemos encontrar dobles o triples enlaces, así como también cadenas carbonadas que pueden salir de un carbono. El siguiente grupo funcional son los halogenuros de alquilo. Los halogenuros de alquilo son compuestos orgánicos que contienen un átomo de halógeno como cloro o bromo unido a una cadena carbonada. Se nombran agregando el nombre del halógeno como prefijo al nombre del alcano correspondiente. Se identifican por la presencia de un átomo de halógeno unido a un carbono saturado. El siguiente grupo funcional son los alcoholes. Los alcoholes contienen el grupo funcional OH o hidroxilo, unido a una cadena carbonada. Se nombran reemplazando el sufijo ano de los alcanos por ol. Se identifican por la presencia del grupo funcional OH en su estructura. Aquí podemos ver un ejemplo. Esta sería la molécula de hidrógeno, la de oxígeno que representaría el grupo OH. Este sería el carbono unido a otros 3 enlaces con hidrógenos. Esta cadena de carbono puede ser mucho más extensa y pues de ahí vendrían los diferentes alcoholes. Los alcoholes tienen 3 subgrupos. Están los alcoholes primarios, alcoholes secundarios y alcoholes terciarios. Los alcoholes primarios. El grupo hidroxilo OH está unido a un carbono que solo tiene un átomo de carbono adyacente, es decir, que está unido únicamente a un átomo de carbono o cadena carbonada. Alcoholes secundarios. El grupo hidroxilo OH está unido a un carbono que tiene 2 átomos de carbono adyacentes. Alcoholes terciarios. El grupo hidroxilo OH está unido a un carbono que tiene 3 átomos de carbono adyacentes. El siguiente grupo funcional son los éteres. Los éteres contienen un átomo de oxígeno unido a 2 átomos de carbono por enlaces simples.
Se nombran utilizando los nombres de los grupos alquilo unidos al oxígeno, seguidos de la palabra éter. Se identifican por la presencia del grupo funcional R o R. Aquí podemos ver un ejemplo. Aquí tenemos el átomo de oxígeno, el átomo de carbono y otro átomo de carbono, los cuales tienen sus 3 enlaces con hidrógenos para completar como tal sus 4 enlaces posibles. El siguiente grupo funcional son los aldehídos. Los aldehídos tienen un grupo funcional CHO unido a un átomo de carbono terminal en una cadena de carbono. Se nombran reemplazando el sufijo ano de los alcanos por al. Se identifican por la presencia del grupo funcional CHO. Aquí podemos ver un ejemplo. Tenemos el átomo de carbono unido a un doble enlace con un átomo de oxígeno y con un enlace sencillo a un átomo de hidrógeno, y acá pues una cadena carbonada que puede extenderse más. Como siguiente grupo funcional tenemos a las cetonas. Las cetonas tienen un grupo funcional C doble enlace O, unido a 2 grupos alquilo en la misma molécula. Se nombran reemplazando el sufijo ano de los alcanos por ona. Se identifican por la presencia del grupo funcional C doble enlace O en el centro de la cadena carbonada. Aquí podemos ver un ejemplo. Tenemos el átomo de carbono unido a un doble enlace con un átomo de oxígeno, y a cada lado de ellas tenemos un grupo, una cadena carbonada que se puede extender para ambos lados. Como siguiente grupo funcional tenemos a los ácidos carboxílicos. Los ácidos carboxílicos tienen un grupo funcional COOH unido a una cadena carbonada. Se nombran reemplazando el sufijo ano de los alcanos por el sufijo oico y agregando la palabra ácido al comienzo del nombre del compuesto. Se identifican, como ya dije, por la presencia del grupo funcional COOH. Aquí tenemos un ejemplo. Tenemos el átomo de carbono unido a un doble enlace con un átomo de oxígeno, y también está unido con otro átomo de oxígeno que está a su vez unido con un átomo de hidrógeno que sería el OH, y acá tenemos una cadena carbonada común y corriente. Como siguiente grupo funcional tenemos a los ésteres. Los ésteres contienen un grupo funcional COO unido a 2 grupos alquilo. Se nombran utilizando el nombre del grupo alquilo unido al oxígeno seguido del nombre del grupo alquilo unido al carbono del ácido con el sufijo ato. Se identifican por la presencia del grupo funcional COO en la estructura. Aquí podemos ver un grupo funcional de cadena carbonada, al otro lado igual, carbono unido con doble enlace a un oxígeno y unido con un enlace simple a un oxígeno. Como siguiente grupo funcional tenemos los haluros de ácido. Los haluros de ácido son compuestos que se forman cuando un halógeno reemplaza el hidrógeno de un ácido carboxílico. Se nombran reemplazando la terminación ico del ácido por el nombre del halógeno precedido de haluro de. Se identifican por la presencia del grupo funcional COX, donde X representa un halógeno. Aquí podemos ver una cadena carbonada unida al carbono principal, que está unido con un doble enlace a un oxígeno y unido a un halógeno, que en este caso se podría decir que sería el bromo. Como siguiente grupo funcional tenemos a los inhidridos. Los inhidridos se forman cuando 2 ácidos carboxílicos pierden agua y se unen. Se nombran reemplazando el sufijo ico o oico de los ácidos carboxílicos por andrido. Se identifican por la presencia del grupo funcional carbono, doble enlace oxígeno, oxígeno, carbono, doble enlace oxígeno. Como podemos ver aquí, tenemos los 2 átomos de carbono unidos a un átomo de oxígeno y también unidos con doble enlace a un átomo de oxígeno respectivamente, y al lado de ellas una cadena carbonada que se puede extender.
Como siguiente grupo funcional tenemos a las aminas. Las aminas contienen un átomo de nitrógeno unido a uno o más grupos alquilo o arilo. Se nombran agregando el prefijo amino al nombre del alcano correspondiente. Se identifican por la presencia del grupo funcional NH2. Aquí tenemos un ejemplo de una amina. Tenemos el átomo de nitrógeno unido a 3 cadenas carbonadas que obviamente se pueden extender mucho más. Como siguiente grupo funcional tenemos a las amidas. Las amidas contienen un grupo funcional CONH2 unido a una cadena carbonada. Se nombran reemplazando el sufijo oico del ácido carboxílico por amida. Se identifican por la presencia del grupo funcional CONH2. Aquí podemos ver un ejemplo. Tenemos un átomo de carbono unido con doble enlace a un oxígeno. Este átomo de carbono está unido a un nitrógeno, que está unido a un átomo de hidrógeno y que está unido a un carbono con sus respectivos 3 enlaces, y lo mismo pasa del otro lado. Como siguiente grupo funcional tenemos a los nitrilos. Los nitrilos contienen el grupo funcional CN unido a una cadena carbonada. Se nombran agregando el sufijo nitrilo al nombre del hidrocarburo correspondiente. Se identifican por la presencia del grupo funcional carbono-nitrógeno. Aquí tenemos un ejemplo, el átomo de carbono unido con un triple enlace al átomo de nitrógeno, y este carbono está unido a una cadena carbonada. Como siguiente grupo funcional tenemos a los nitrocompuestos. Los nitrocompuestos tienen el grupo funcional NO2, es decir, un átomo de nitrógeno con 2 de oxígeno, unido a una cadena carbonada. Se nombran agregando el prefijo nitro al nombre del hidrocarburo correspondiente. Se identifican por la presencia del grupo funcional NO2. Como podemos ver aquí, tenemos el átomo de nitrógeno unido a 2 oxígeno y unido también a una cadena carbonada que pues obviamente puede ser mucho más larga.